No todo es como parece. Revisa antes de dar por hecho. Hola, corazón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Espero que te encuentres muy pero que muy bien. Me da mucho gusto saludarte un día más y sobre todo el poder compartir contigo el mensaje de los ángeles en este día y para hoy te dicen responsabilidad mental. En el día de hoy necesito que mires con más atención lo que estás construyendo en tu interior. No te hablo solamente de proyectos externos, te hablo de tus pensamientos, de las ideas que repites en silencio y de las frases que te dices cuando algo no sale como esperabas. Ahí es donde comienza todo. Si alimentas dudas constantes, si refuerzas la idea de que no puedes, de que no es para ti, de que siempre te falta algo, acabarás creyéndolo como si fuera una verdad absoluta. Hay algo que quizá no estás viendo con claridad. Puede ser una situación que has interpretado de forma precipitada. Puede ser una creencia que arrastras desde hace años y que ya no se ajusta a tu realidad actual. O puede ser un miedo que se disfraza de prudencia. Por eso hoy te invito a revisar, no desde la culpa, sino desde la honestidad. Pregúntate, ¿esto que pienso es un hecho comprobado o es una suposición que se inventa en mi cabeza? Muchas veces das por cierto algo que solamente es una interpretación que hace tu mente. Y cuando interpretas en negativo de forma constante, tu energía se desgasta y tu motivación baja. No porque el mundo esté en tu contra, sino porque tú mismo te estás limitando. Tus pensamientos son semillas. Lo que plantas hoy en tu mente, mañana empieza a dar fruto. Si siembras desconfianza hacia ti, va a crecer inseguridad. Si siembras claridad y compromiso, crecerá la confianza. Esto se llama coherencia interna. Actúas según lo que crees posible. También es importante que revises tus motivaciones. ¿Quieres algo porque realmente lo deseas o porque quieres demostrar algo a otros? ¿Estás persiguiendo un objetivo que encaja contigo o uno que te impusiste por comparación? Cuando tus metas no nacen de tu propia verdad, te cansas antes de llegar. Si descubres que has estado reforzando ideas que te perjudican, no te castigues por ello, simplemente cambia el enfoque. Puedes rectificar, puedes elegir pensar diferente. No se trata de negar los problemas, se trata de no exagerarlos ni convertirlos en sentencias permanentes. A veces conviene dar un paso atrás, tomar distancia de una situación para poder verla completa. Cuando estás demasiado dentro del asunto, pierdes perspectiva. Respira, ordena tus ideas y decide desde la calma. Esa pausa puede evitarte errores innecesarios. Quita las malas hierbas de tu campo mental. Esas comparaciones constantes, esas críticas internas duras, esas frases de «no soy suficiente» no te van a ayudar para nada. No te empujan a mejorar, solamente te paralizan, te bloquean. Cambia el diálogo contigo mismo. Háblate como hablarías a alguien que de verdad amas. Y después de limpiar, siembra con intención. Refuerza lo que sí funciona. Reconoce tus avances, por pequeños que sean. Valora tus esfuerzos. No todo tiene que ser perfecto para ser válido. Hoy es un buen día para asumir tu poder creador. No el poder de controlar todo lo externo, sino el poder de elegir qué alimentas por dentro. Si cuidas tus pensamientos, cuidas tu futuro. No dejes que una duda momentánea se convierta en una creencia permanente. No dejes que un tropiezo defina tu capacidad. Eres muchísimo más que un error puntual y muchísimo más que una racha difícil. Mira con honestidad, ajusta lo necesario y vuelve a empezar con mayor conciencia. Eso es madurez
y además también es crecimiento real. Afirmación para el día de hoy. Hoy elijo pensamientos que me fortalecen, reviso mis creencias con honestidad y construyo mi vida desde la claridad y la confianza en mí mismo. Hoy tu ángel te dice: estoy contigo, más cerca de lo que imaginas, no para decidir por ti, sino para recordarte que eres capaz. Has pasado por momentos de duda, de inseguridad, de miedo a equivocarte, y eso es normal. Pero ahora estás en un punto distinto. Ya no puedes seguir frenándote por lo que podría salir mal. Es tiempo de respirar hondo y avanzar con la confianza de que sabrás responder a lo que venga. No necesitas garantías absolutas para dar un paso. Necesitas fe en tu propio criterio. Hoy comienza una etapa donde confiar en ti no es una opción, es una necesidad. Escúchate con atención, no el ruido de tus pensamientos repetitivos, sino esa sensación más profunda que aparece cuando estás en silencio. Esa voz tranquila que no grita, pero que insiste. Esa es tu intuición. No es una fantasía ni una imaginación efímera, es la suma de tu experiencia, de lo que has vivido, aprendido y comprendido a lo largo del tiempo. Cuando algo no te encaja, lo sientes. Cuando una persona no es clara, tu interior lo nota. Cuando una oportunidad es buena para ti, también lo percibes. Lo que pasa es que a veces dudas de ti mismo y buscas confirmación fuera. Y hoy te invito a confiar primero en tu percepción. Puede que tengas que tomar decisiones importantes. No las evites. No alargues lo que sabes que debes afrontar. Cada vez que postergas una decisión por miedo, el problema crece en tu cabeza. Cuando la enfrentas, casi siempre resulta más manejable de lo que imaginabas. Habrá desafíos, sí, pero no vienen para hundirte, vienen para mostrarte de qué estás hecho en realidad. No subestimes tu capacidad para resolver. No te trates como si fueras frágil. Has superado cosas que antes parecían imposibles y aquí sigues. Tu intuición funciona como un sistema de alarma. Si algo es peligroso o incoherente, lo vas a notar, pero también necesitas mantener la mente despejada para poder escucharla. Si te llenas de ansiedad o de pensamientos negativos, confundes esa señal. Por eso es tan importante que respires, que te calmes antes de decidir. No tienes que vivir huyendo de las experiencias difíciles. Crecer implica atravesar situaciones que te incomodan. Y no todo va a ser agradable, es verdad, pero todo puede enseñarte algo que en algún momento va a ser de utilidad para ti. Si enfrentas lo que temes, ganas fortaleza. Si lo esquivas constantemente, el miedo se hace muchísimo más grande. Crece en tu instinto, no desde la impulsividad, sino desde la observación. Analiza, siente, reflexiona y luego actúa. Esa combinación es la que te va a dar seguridad. No te paralices por querer hacerlo todo perfecto. Lo perfecto no existe. Lo que existe es lo coherente. Si actúas alineado con lo que sientes que es correcto, aunque el resultado no sea exactamente el que esperabas, aprenderás y avanzarás. Y hoy es un día para dejar atrás la inseguridad excesiva. No porque no existan riesgos ya, sino porque tú mismo estás más preparado. Confía en lo que sabes, en lo que has vivido y en lo que has aprendido. Yo, como siempre, estoy a tu lado para recordarte que el valor no es ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. Da ese paso, tu vida no espera eternamente. El decreto que te traen tus ángeles para el día de hoy es: yo actúo con claridad y valentía, confío en mi intuición, tomo decisiones firmes y avanzo con disciplina hacia mis metas, sabiendo que merezco una vida plena, próspera y equilibrada. El mensaje del arcángel Uriel para ti en el día de hoy es: paso firme. Hoy no es un día para correr, no porque no tengas metas,
sino porque lo que estás construyendo necesita una base sólida. Hay etapas en las que la rapidez ayuda, pero ahora lo que te conviene es avanzar con cabeza. Cuando vas demasiado deprisa cometes demasiados errores que luego te obligan a retroceder. Cuando vas con calma, cada paso queda bien asentado. Puede que sientas presión por hacer más, por resolverlo todo ya, por demostrar que eres capaz, pero no todo se resuelve acumulando tareas. A veces el verdadero progreso consiste en elegir bien en qué poner tu energía. Si intentas abarcar demasiado, te dispersas, y cuando te dispersas pierdes eficacia. Ir despacio no es quedarte parado, es mirar bien antes de decidir, es revisar los detalles, es asegurarte de que lo que haces tiene sentido para ti. Cuando te das ese tiempo, empiezas a ver cosas que antes pasaban desapercibidas. Detectas errores pequeños antes de que se conviertan en problemas enormes. Y hoy necesitas claridad más que velocidad. Si una situación te resulta confusa, no la fuerces. Analiza, pregunta, comprueba, pero no tomes decisiones importantes desde la prisa. Lo urgente no siempre es lo importante. También es un buen momento para ordenar prioridades. ¿Qué es realmente esencial ahora? ¿Qué puedes dejar para después? Porque no todo merece la misma atención. Si eliges bien tu foco, avanzarás con menos desgaste. Recuerda que no tienes que hacerlo todo solo. A veces te cargas responsabilidades que podrías compartir. Pedir ayuda no te hace menos fuerte, al contrario, demuestra que sabes trabajar en equipo. Cuando colaboras con personas adecuadas, el camino se hace más llevadero. Ten claro qué quieres. No hace falta que lo tengas todo perfecto definido, pero sí que sepas hacia dónde te diriges, hacia dónde quieres llegar. Porque si tu meta está clara, aunque el paso sea pequeño, va a sumar. Pero si no tienes una dirección predeterminada, por mucho que te muevas, es que no vas a avanzar. La calma te permite pensar con estrategia. No se trata solamente de actuar, sino de hacerlo con un sentido. Así que lo suyo es planificar, ajustar y corregir algo si hace falta. La flexibilidad también es inteligencia. Y algo muy importante, no confundas lentitud con miedo. Si estás yendo despacio, porque analizas y decides con responsabilidad, es positivo. Si vas despacio por temor constante a equivocarte, revisa eso. El miedo te paraliza y la prudencia te ayuda a construir. Hoy la clave está en la constancia. Un paso bien dado vale más que 10 impulsivos. No te compares con el ritmo de otros. Cada proceso tiene su tiempo. Confía en que avanzar de forma firme te llevará más lejos que correr sin dirección. Lo que ahora construyas con paciencia será lo que mañana sostenga tus logros. Escribe en los comentarios este decreto y repite conmigo en voz alta. Yo avanzo con seguridad y constancia, ordeno mis prioridades, tomo decisiones con calma y permito que la prosperidad crezca en mi vida de forma estable y duradera. El mensaje del Arcángel Miguel para ti en el día de hoy es: pisa el presente. Hoy necesito que pongas los pies bien en el suelo. No porque no tengas sueños grandes, sino porque si miras demasiado lejos puedes perder fuerza ahora. A veces te agobias pensando en todo lo que quieres lograr, en todo lo que falta, en lo lejos que parece estar la meta, y sin darte cuenta te bloqueas antes de empezar. No es falta de capacidad, es exceso de anticipación. Cuando miras solamente el final del camino, olvidas el paso que tienes delante, y ese paso es el único que realmente puedes dar hoy. El futuro no se construye de golpe, se construye con decisiones pequeñas repetidas cada día. No te pierdas en lo que ya pasó, no puedes cambiarlo. Puedes aprender, sí, pero no puedes reescribirlo.
Si te quedas dando vueltas a errores antiguos, te robas energía para avanzar. Lo que ocurrió ya cumplió su función y ahora toca usar lo aprendido. Tampoco te dejes dominar por lo que podría pasar. La mente es experta en imaginar problemas que todavía no existen. Y cuando lo hace, te genera miedo, dudas y tensión innecesaria. El futuro no está escrito. Se va moldeando con cada decisión que tomas ahora mismo. Hoy, céntrate en lo que sí depende de ti. ¿Qué puedes hacer en este momento para mejorar tu situación? Tal vez ordenar tus prioridades, tal vez empezar una tarea pendiente, tal vez tener una conversación clara. No necesitas resolver toda tu vida hoy. Solamente necesitas actuar con coherencia en el presente. Vivir aquí no significa conformarte, significa comprometerte con el momento actual. Si estás trabajando, trabaja. Si estás descansando, descansa. Si estás conversando con alguien, escucha de verdad. Cuando divides tu mente entre pasado y futuro, no aprovechas nada. La ansiedad baja cuando te concentras en lo que puedes controlar. Y déjame decirte que lo único controlable es tu acción inmediata, paso a paso, sin dramatizar, sin exigirte resultados instantáneos. Puede que tengas metas ambiciosas. Oye, eso está bien. Pero no te midas por la distancia que falta. Mídete por el compromiso que pones hoy. Si hoy haces lo que te corresponde, mañana estarás un poco más cerca. Avanza sin mirar atrás con nostalgia y sin mirar adelante con miedo. Mira adelante con intención y mira atrás solo para agradecer lo aprendido. Recuerda que no puedes retroceder en el tiempo, pero sí que puedes avanzar con decisión. El presente es tu herramienta más poderosa, así que úsala bien. Yo estoy contigo para darte firmeza. No necesitas garantías del futuro para poder actuar hoy. Solamente necesitas confianza en tu capacidad de responder a lo que venga. Oración al Arcángel Miguel para hoy. Amado Arcángel Miguel, te pido serenidad para concentrarme en el momento presente, sin dejarme arrastrar por recuerdos que ya pasaron, ni por temores que aún no existen. Dame claridad para actuar con responsabilidad aquí y ahora, sabiendo que cada decisión construye mi futuro. Ayúdame a confiar en mi capacidad para resolver lo que surja y a mantener la calma cuando la mente quiera adelantarse a los hechos. Ilumina mis pensamientos para que sean firmes y equilibrados. Fortalece mi voluntad para avanzar paso a paso y protégeme de la ansiedad innecesaria. Gracias por acompañarme mientras construyo mi vida con conciencia y determinación. Gracias, gracias, gracias. El mensaje de tu alma para ti en el día de hoy es: elige la alegría. Hoy quiero recordarte algo que quizás has olvidado. Tu estado interior influye más de lo que imaginas en lo que ocurre a tu alrededor. No te digo que ignores los problemas ni que finjas que todo es perfecto. Te digo que incluso en medio de la dificultad puedes decidir cómo quieres vivir lo que te toca. La alegría no siempre nace de que todo vaya bien. A veces nace de una decisión firme: no permitir que las circunstancias apaguen tu luz. Sé que no todo ha sido fácil. Has pasado por momentos de preocupación, de cansancio, de dudas, y puede que ahora mismo haya asuntos que no estén resueltos. Pero también es verdad que sigues ahí, sigues respirando, aprendiendo, avanzando, y eso ya es motivo suficiente para valorar lo que tienes. La alegría no es ingenuidad, no es vivir de espaldas a la realidad, es una actitud consciente, es decir, sí, hay dificultades, pero no voy a dejar que me amarguen cada minuto de mi vida. Cuando eliges esa postura, algo cambia por dentro.
Te vuelves más fuerte, más creativo, más capaz de encontrar soluciones. Piensa en esto. Cuando estás de buen ánimo, todo parece más manejable. Las personas se acercan más a ti. Las conversaciones fluyen mejor. Las oportunidades se ven con mayor claridad. En cambio, cuando te instalas en la queja constante, tu mundo se vuelve más pesado. No se trata de obligarte a estar alegre todo el tiempo. Se trata de no quedarte atrapado en el enfado o en la tristeza más de lo necesario. Si algo te duele, siéntelo, pero después levántate. No hagas de un mal momento una identidad permanente. Tu alegría tiene efecto en otros. Quizás no te des cuenta, pero cuando sonríes con sinceridad, cuando hablas con esperanza, cuando agradeces lo pequeño, estás cambiando el ambiente. Hay personas a tu alrededor que necesitan esa energía, no porque dependan de ti, sino porque todos nos influimos mutuamente. La gratitud es una herramienta poderosa. No es una palabra bonita, sin más. Cuando agradeces lo que sí funciona, tu mente deja de centrarse solo en lo que falta. Y eso modifica tu percepción. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas. Si hoy decides mantener una actitud constructiva, estarás dando un paso importante. No necesitas grandes discursos, solamente pequeños actos. Responder con amabilidad, en lugar de con enfado o irritación, o peor aún, reactividad. Buscar soluciones en lugar de culpables, valorar lo que tienes antes de quejarte por lo que no. Tu vida puede dar un giro muy grande cuando cambias tu enfoque. No porque el mundo externo cambie al instante, sino porque tú mismo estás reaccionando de manera diferente y eso, justamente eso, es lo que tiene el poder de alterar los resultados. Recuerda que nadie puede arrebatarte tu alegría sin tu permiso. Las circunstancias pueden ser muy duras, es verdad, pero la decisión de cómo afrontarlas es solo tuya. No entregues ese poder. Hoy te invito a elegir la alegría como una forma de fortaleza, no como una forma de evasión, sino como una decisión consciente. Tu luz no es exagerada ni ridícula, es necesaria. Afirmación para atraer la abundancia a tu vida. Hoy elijo vivir con gratitud y confianza. Mi alegría fortalece mi camino, atrae oportunidades y llena mi vida de equilibrio, amor y prosperidad. Gracias por acompañarme en la canalización de estos mensajes. Te deseo que tengas un día maravilloso, lleno de bendiciones del cielo, Papá Dios y los ángeles, para ti y los tuyos. Y si lo deseas, nos veremos en el mensaje de mañana. Un abrazo de luz para todos.